costar. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Guillermo Cortés y junto a Miguel Sandoval le vamos a hacer un problema de circuito eléctrico. Bueno, como podemos observar, este es el circuito eléctrico que usted nos dio, dándonos los valores del capacitor 1, 2, 3 y 4 y buscando el valor del capacitor 5 y el área del mismo, ya teniendo la distancia. Como podemos observar, la batería se encuentra del lado izquierdo, entonces comenzamos el lado derecho. Ya aquí comencé. C1 y C2 están en serie, entonces el 1 de CA, lo vamos a denominar CA, es esto. Ponemos los valores. C1 valiendo 2 más C2 que vale 4. Esto da... Pero este no es el resultado. CA es igual a 1 sobre el valor que se nos dio otorgado, que da como resultado 1,33 milifaradios. Ya tenemos CA. Entonces, ¿qué pasa? Se elimina. C1 y C2 se eliminan y queda CA. Queda CA. Entonces tenemos C3 y C4 que a su vez también están en serie. C3 y C4 serie. Entonces buscamos el valor de CB. Esto es igual a 1 sobre C3 más 1 sobre C4. Cambiamos los valores. C3 siendo 5 más C4 siendo 4. Esto da como resultado 0,45. Entonces se busca el valor de CB, que es igual a 1 sobre el valor que nos fue otorgado, y da como resultado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener CB se elimina C3 y C4. Ponemos acá CB. Pero ¿qué pasa? Que ahora CA y CB se encuentran en paralelo. Lo colocamos. CA y CB paralelo. Dando así auge a que busquemos CC. CC es igual a CA más CB. Cambiamos los valores. CA 1,33 más 2,22, lo que da igual a 3,55. Ok, como lo dejamos, teníamos el CC y esto está en paralelo. CC y C5 están en paralelo. Entonces no tenemos el valor de C5, eso es lo que hay que buscar. Entonces sabemos que CC más C5 sería igual a C total. Pero como estamos buscando el C5, se invierten los valores. Queda C5 igual CT menos CC. Que esto es igual, ponemos los valores y son 9,55 menos 3,55 y esto da igual a 6. Entonces ya tenemos el valor de C5. Como podemos observar, ahora hay que rellenar el cuadro, teniendo el voltaje final, el voltaje total, que ya nos lo dio el problema, y estos son las capacitancias de cada uno de los capacitores que hicimos, CC, CB y CA. Entonces comenzamos, resolvemos, aquí está, hay que buscar la carga, la cual es 8,59 por 10 a la menos 1. Como podemos ver, CT está junto a CC en paralelo, lo cual significa que baja los 90 voltios y van para C5. Entonces resolvemos esto, que es igual a 3,19 por 10 a la menos 1. ¿Y qué pasa? Tenemos CC, que si vemos el problema, CC está compuesto por CA y CB en paralelo, lo que indica
que se bajan los volts. Se baja el voltaje hacia y hacia B. Ok, resolvemos. Esta operación da 2 por 10 a la menos 1. Y CB, como vamos a observar, CB está con CB, exacto, está con C3 y con C4 en serie. Lo que indica que la carga es la misma para C3 y C4. Tenemos esta operación, también la resolvemos y da 1,20 por 10 a la menos 1. Y si vemos CA es igual a C1 y C2 en serie. Entonces la carga es para C1 y C2. Muy buenas, profesor y gente que ve este video. En este video, en esta parte del video, vamos a explicar la continuación del problema del cálculo de las capacitadores del problema dado en el caso 4. En este cálculo, en este tablero podemos ver que tenemos la tabla que vamos a realizar, la tabla ya hecha por mi compañero, los cálculos, las ecuaciones y el problema dado en el caso. Eso sí, si pueden notar es que están diferentes colores. ¿Por qué? Porque los morados son los datos que ya tenemos y lo verde son las ecuaciones que son constantes y podemos utilizar para resolver el problema. Bien, y también yo voy a completar con rojo para diferenciar entre lo que ya tenemos y lo que vamos a calcular. Bien, vamos a iniciar primero completando la tabla de los capacitadores del 1 hasta el 5 y su totalidad. En ello vamos a calcular la capacidad en milifaradios, la carga en coulombs, el voltaje en volts y la energía en joules. ¿Okay? Para completar esta tabla necesitamos la información de esta otra tabla, que es la tabla la cual nos proporcionó la primera parte del video mi compañero Guillermo Cortés. En ello vamos a poner primero los datos. Primero vamos a buscar en la tabla los datos que necesitamos acá. Si podemos observar la capacidad, o sea, el capacitador C tiene el mismo voltaje que el capacitador 5 y lo ponemos en la tabla. 90. También podemos ver que en el capacitador B tiene la misma carga que el capacitador C y que el capacitador 3 y 4, o sea, 2 por 10 a la menos 1. 3 y 4. 2 por 10 a la menos 1 y 2 por 10 a la menos 1. También podemos observar, por último, que el capacitador A tiene la misma carga también que el capacitador 1 y 2, o sea, 1,20 por 10 a la menos 1. 1,20 por 10 a la menos 1 y 1,20 por 10 a la menos 1. Ya teniendo estos cálculos, podemos sacar el resultado de lo que nos falta entre estas tres con esta ecuación de acá, en relación a la carga, a la capacidad y al voltaje. Podemos observar en el primer capacitador que tenemos capacidad y carga. Cuando vemos la ecuación, lo único que tenemos que hacer es tapar el que queremos buscar, y así sabemos que el voltaje es igual a la carga sobre la capacidad, que nos da un total de 60 volts. Después vemos en la siguiente el capacitador, que es lo mismo, sacar el voltaje, o sea, carga sobre capacidad, que es igual a 30. En el tercero también lo mismo, carga sobre capacidad, que es igual a 40. En el cuarto también es lo mismo, carga sobre capacidad igual a 50. Y la última capacidad, que en esta capacidad, si te das cuenta, en la primera parte mi compañero Guillermo encontró la capacidad del 5, que era igual a 6
milifaradios. Por esto, este dato lo tenemos como fijo, porque ese dato ya lo consiguió mi compañero en el anterior problema, en la anterior parte. Y en esta parte queremos sacar ahora la carga, no el voltaje. Entonces vamos a la ecuación, a la ecuación, tapamos la carga y vemos que la carga es igual a la capacidad por el voltaje, lo que nos daría un total de 5,4 por 10 a la menos 1. Y en el total, ¿qué queremos sacar en total? Lo mismo, la carga. Tenemos la capacidad y el voltaje. Lo mismo que acá. Carga es igual a capacidad por voltaje. O sea, que nos daría un total de 8,59 por 10 a la menos 1. Bien, ya teniendo todas las capacidades, todas las cargas y todos los voltajes, podemos ahora sacar la energía de cada capacitador y la totalidad de energía que tiene. En ello sabemos que, viendo las ecuaciones, la energía es igual a 1 entre 2 por carga por voltaje. O sea, 1 entre 2 por dicha carga del capacitador 1 y la dicha voltaje del capacitador 1, que en la primera nos daría 3,6 joules, en la segunda nos daría 1,8 joules, en la tercera 4 joules, en la cuarta 5 joules y en la quinta 24,3 joules. Y en la totalidad, si hacemos lo mismo con la carga y el voltaje por 1 entre 2, nos da 38,7 joules. Esto es interesante porque este mismo podemos comprobarlo en la columna de la energía, en la cual si sumamos la energía de cada capacitador del 1, 2, 3, 4 y 5, todas estas juntas nos debe dar la suma igual a la energía de la totalidad. Si eso es verdad, entonces tenemos la tabla bien. Además, otro dato importante es que el voltaje de la totalidad es el mayor voltaje que puedas tener. Así que cada capacitador no puede sobrepasarse del 90 volts. Si se sobrepasa de 90 volts, la tabla está mal. Bien. Ya teniendo este problema hecho, lo que vamos a hacer ahora es calcular el problema del caso 4, que nos dice que el capacitador 5 queremos calcular de él lo que viene siendo su área, la área de las placas que la contiene, porque un capacitador está compuesto por dos placas, entre ellas un dieléctrico, y para ello tenemos que calcularlo de esta forma en esta ecuación. ¿Por qué esta ecuación? Porque en ella nos están pidiendo área, y la única ecuación de capacidad que tiene área es esta, que se trata de calcular la capacidad siendo igual a ella la constante dieléctrica, que la constante dieléctrica tiene que estar puesto en faradios sobre metros, por el área, que el área debe estar en metros cuadrados, entre distancias, que la distancia tiene que estar puesta en metros. Eso sí, la constante dieléctrica es la composición de la constante eléctrica en sí, que siempre va a ser, si vemos aquí, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros, por la constante del dieléctrico que está entre las placas. El problema nos dice que entre las placas hay aire, por ende la constante dieléctrica del aire es 1. Por algo lo puse aquí, aire 1. En la capacidad que va en faradios, ya la sacó mi compañero, que fueron 6 milifaradios. Sin embargo, tenemos que transformar faradios, lo que sería 6 por 10 a la menos 3.
Y la distancia que el problema nos da, que nos dice que son centímetros, un centímetro, tenemos que transformarlo a metros, que nos daría 1 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, este cálculo vamos a despejarlo porque lo que queremos sacar es el área. Al sacar el área, lo que hacemos es llevar la distancia a multiplicar la capacidad y la constante la dividimos entre la capacidad y la distancia. Aquí está como se vería. Y lo siguiente que haremos será calcular el área, cambiando los datos de la ecuación. ¿Qué sería? Primero tenemos la capacidad, que es igual a 6 por 10 a la menos 3. Esto lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 2, o sea, la distancia entre la constante, que la constante sería la multiplicación de estos dos, es decir, 8,85 por 10 a la menos 12 por 1. Todo este cálculo resuelto nos daría un total de 6,78 por 10 a la 6 metros cuadrados. Por ende, el área del capacitador es igual a 6,78 por 10 a la 6 metros cuadrados. Con esto ya resolvemos el problema y ya está todo resuelto. Gracias por escuchar mi charla y les invito a ver el problema y si les sirve de algo, utilizarlo como referencia.